Hace mucho tiempo que se habla sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. En las instituciones educativas tenemos también mucho tiempo hablando sobre el tema, en razón justamente de la prevalencia que existe y que por lo tanto asiste a las escuelas. Sin embargo, a pesar de toda la información que existe, todavía hay muchos errores y falta de información sobre ciertos temas. Por eso es que en este espacio vamos a hablar un poquito sobre por qué importa y qué es lo que importa sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bueno, en primer lugar hay que decir que a diferencia de lo que algunas personas de pronto manejan, no existen dos tipos de TDAH, ¿no? Algunas personas dicen existe el TDA y el TDAH. Bueno, en la clasificación actual, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH se llama así aún si existe un predominio específico de inatención o un predominio específico de impulsividad e hiperactividad. El TDAH no es algo que exista en esta época nada más. La investigación científica nos ha permitido saber muchas cosas y tener muchos avances en términos de las causas, en términos de las manifestaciones y, por supuesto, de los abordajes, del tratamiento multimodal para el TDAH. Pero existen descripciones sobre el TDAH desde mediados del siglo XIX. El doctor Frederick Steele en 1902 hizo una descripción sobre lo que hoy podemos entender como TDAH. Por supuesto, esta es una condición que no se llamaba así en otros momentos. Por ejemplo, en la década de 1960 y hasta 1970 todavía, probablemente incluso un poco más adelante, se hablaba de una condición a la que se denominaba disfunción cerebral mínima. Y esta condición, esta terminología respondía a las causas que entonces se pensaba eran las que estaban vinculadas con lo que hoy conocemos como TDAH. La investigación ha demostrado situaciones distintas y por eso la denominación que hoy tenemos se llama trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Han cambiado a lo largo del tiempo tanto la terminología, la definición del propio trastorno, los criterios diagnósticos también para poder identificarlo y también las formas para evaluarlo. Sobre la base de que se pensaba que la causa era alguna específica, es que también existían formas de evaluación entonces también específicas. Cuando se pensaba que esto era causado por una falla estructural en algún área del cerebro y que por eso se denominaba disfunción cerebral mínima, se pensaba que esto era posible identificar a través de estudios como un electroencefalograma, una tomografía, un mapeo cerebral u otro. Hace mucho tiempo se sabe que ninguna de estas formas de evaluación permite identificar el TDAH. Sabemos hoy también que el TDAH es una condición que podemos identificar antes de los 12 años, que con mucha frecuencia sus síntomas se manifiestan de manera temprana, desde la etapa preescolar, y que por supuesto con toda la seriedad y el rigor debemos verificar que se estén presentando bajo los criterios diagnósticos establecidos los síntomas y que esto pueda corresponder a esta condición. La conducta aparentemente hiperactiva de algunos niños no necesariamente representa la presencia del TDAH. Es importante que se cubra una serie de criterios diagnósticos para que podamos establecer esto. Sin duda, por supuesto, también hay una prevalencia muy alta. En general, el 5%, algunos documentos, en algunos documentos, en algunas investigaciones y algunos especialistas hablan de un dato mayor, pero en general, por ejemplo, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, establece que hay un 5% de la población general que vive con esta condición. Esto representa, por supuesto, la lógica de darnos cuenta que en el caso de las instituciones educativas hay una presencia elevada de esta condición. Y es importante, por lo tanto, tener información que nos permite identificar a la población y tratar de también saber cuál es la diferencia entre una alumna o un alumno neurotípico que puede tener un comportamiento con determinada actividad y un estudiante que puede estar cursando con esta condición. Y la clave de esto es la frecuencia y la intensidad.
Las personas que por una razón de desarrollo neurotípico tienen un comportamiento de iniciativa, de inquietud, inclusive de desatención en algún momento, eh, tienen la posibilidad de responder a las indicaciones de un maestro o de un familiar. Eh, pero lo que pasa con las niñas y niños con TDAH es que les cuesta mucho trabajo abandonar una actividad y pasar a otra, ¿no? Esas dificultades en las transiciones, les cuesta trabajo, digamos, desconectarse de una actividad para poder empezar otra, les cuesta mucho trabajo concentrarse, no pueden controlar sus impulsos, entre otras cosas. Eh, un asunto que también es muy importante decir es que, a diferencia de la clasificación internacional anterior a 2013, hoy se habla de, antes de 2013 se hablaba de subtipos del TDAH. A partir de 2013, que entró en funcionamiento el DSM-5, se habla del TDAH y predominios. ¿Por qué es importante esto y entender a qué nos referimos cuando hablamos de predominios? Cuando nos referimos a predominios, el DSM-5 dice que hay predominio de déficit de atención o predominio de la impulsividad y hiperactividad o la tercera presentación del TDAH, que es la más común, que es la tipo combinado, es decir, con inatención y con impulsividad y hiperactividad. Cuando hablamos de predominios, a diferencia de subtipos, estamos diciendo justamente que no es que no, por ejemplo, en un caso de un niño con TDAH con predominio inatento, no es que no exista nada de impulsividad e hiperactividad. Lo que estamos diciendo es que lo que predomina es la inatención y que los criterios diagnósticos que se cumplen son los de el predominio inatento, aunque probablemente esta misma persona pueda tener algunos síntomas de hiperactividad e impulsividad, pero no lo suficientes para establecer que también tiene ese tipo de predominios. Es decir, una perspectiva también funcional respecto al TDAH, de manera que los síntomas que no son predominios pueden existir de pronto en la persona que vive con este trastorno de neurodesarrollo. También es muy importante trabajar para facilitar información que permita eliminar los mitos que existen sobre esta condición. Hoy ya no podemos estar pensando en que primen mitos sobre que esta es una condición que no existe, que esta es una condición que se resuelve si las familias tuvieran una disciplina férrea o dura sobre los niños. Por supuesto, pensando en lo que es inaceptable, que es la agresión física, y que el asunto tiene que ver con que los padres no saben educar a sus hijos. Nosotros decimos siempre que un niño que tiene TDAH, si tiene familiares que tienen orden y estructura en su casa, que tienen determinadas reglas, que tienen una relación y un vínculo afectivo con sus hijos, le irá mejor, pero el TDAH seguirá estando presente. Y que si la familia no tiene este orden, que si no hay un orden y una estructura, que no hay horarios para hacer las cosas, que hay no existe una disciplina positiva, ¿no? Es decir, no hay un fortalecimiento de un vínculo sano entre los miembros de la familia. Eso va a afectar al niño con TDAH, pero no es la causa. Eso va a complicar el funcionamiento de un niño con TDAH, pero no es la causa. Entonces, y también dentro de los mitos es que el tratamiento farmacológico genera dificultades en las personas y que genera adicción. Y creo que todos esos mitos se tienen que clarificar y eliminar toda vez que tengamos la información correcta. Hace rato mencioné que ni los electroencefalogramas, ni los mapeos cerebrales, ni las tomografías sirven para el diagnóstico del TDAH. Lo que hoy se utiliza y que está claro que esa es la manera de evaluar es a través de la aplicación de instrumentos que están elaborados y reconocidos a nivel internacional a la luz del enfoque actual sobre el TDAH y que nos permiten de forma clínica, es decir, a través de la observación, a través de la técnica de multiinformantes también, saber cómo está funcionando una niña o un niño en su casa, en la escuela y en el ámbito social. Todos estos instrumentos que por supuesto facilitan mucho el diagnóstico, pero que requieren un entrenamiento de las personas que los aplican, nos permite recoger información valiosa para posteriormente hacer una revisión muy detallada, cualitativa, amplia sobre la información obtenida mediante los instrumentos que se aplicaron a maestros, a familiares, y a través de la observación de la persona. En su caso, tenemos que revisarlas a la luz de los criterios que están establecidos en el
manual correspondiente. No importa solamente lo que nos manifiesten las personas a las que les preguntamos a través de los instrumentos. Lo que importa también es saber, por ejemplo, que estos síntomas hayan presentado por lo menos durante 6 meses, que estos síntomas afecten el funcionamiento escolar, pero también familiar, pero también social en todo caso, ¿no? Eh, que estas sintomatologías afectan en general el funcionamiento de la persona. Asimismo, y por esto que acabo de mencionar de los instrumentos, es fundamental que todas las personas, las familias, las y los profesionales, las instituciones educativas y todos los que están vinculados con la salud y con la educación, sepamos sobre cuál es el enfoque actual del TDAH, con qué evaluaciones sí se puede identificar y con qué evaluaciones no. Lamentablemente, hoy seguimos encontrándonos con profesionales de distintas áreas, incluida la medicina a veces y a veces la psicología, en donde aplican pruebas obsoletas, pruebas que no corresponden a lo que está establecido para poder identificar el TDAH. Se usan denominaciones incorrectas sobre esta condición y por lo tanto lo que se genera es que muchas familias siguen gastando mucho dinero, perdiendo mucho tiempo y además viviendo una incertidumbre que no debemos permitir respecto a no saber qué pasa con su hijo o su hija y por lo tanto no saber qué hacer para poder ayudar en la mejora y en el fortalecimiento de su calidad de vida. Uno de los asuntos también que es muy importante que las familias sepan, que todos sepamos para poder entender la relevancia que tiene saber lo necesario sobre el TDAH, es entender que la investigación también ya nos demostró, está muy claro que en la mayor parte de los casos de las niñas y niños que tienen TDAH, hay un factor hereditario. En la experiencia que hemos tenido, hemos visto cómo en la mayor parte de los casos, uno de los papás, a veces los dos, ha vivido con esta condición. Algunos de ellos han tenido diagnósticos desde etapas tempranas, pero muchos de ellos ni siquiera saben, ¿no? Que han cursado con esta condición. Y cuando se enteran del diagnóstico de su hijo o su hija, empiezan a darse cuenta que muchas cosas que han enfrentado y muchas dificultades que han tenido a lo largo de su vida personal, escolar, de pareja, laboral, está relacionada en buena medida con esta condición. Y entonces eso les permite también tener una comprensión sobre las dificultades que han vivido, etcétera. También es fundamental tener presente que el tratamiento que está científicamente fundamentado para abordar el TDAH es el tratamiento multimodal. Es decir, el tratamiento que tiene que ver con un abordaje que incluye el tratamiento médico, de forma que un psiquiatra infantil o un neuropediatra establezcan cuál es la terapia farmacológica que necesita la persona para poder avanzar. También es importante dentro de ese tratamiento multimodal los esfuerzos que correspondan a la institución educativa, en el caso de los niños escolarizados, es decir, en edad escolar. Que tengan que hacer la diversificación necesaria para que un estudiante que tiene TDAH, pero que al final es algo que le va a servir al resto del grupo, requiera para poder fortalecer particularmente las funciones ejecutivas, que son las que están mayormente afectadas en las personas con TDAH. Lo que nos tiene que importar en el TDAH no es lo que podemos ver, ¿no? Es decir, la punta del iceberg de las dificultades de la persona con TDAH es la inatención, la hiperactividad o la impulsividad. Pero lo que no es tan visible es lo que realmente es lo más importante. Las funciones ejecutivas, que son estas funciones mentales que nos permiten planear cosas para conseguir una meta, organizarnos de manera adecuada, anticipar con los tiempos y materiales que necesitamos para hacer una actividad, mantener en nuestra memoria la información para poder conseguir esa meta, tener control emocional, inhibir las conductas inadecuadas que me van a impedir lograr tener una interacción adecuada y conseguir una meta específica. Las funciones ejecutivas son la tarea principal respecto a las personas con TDAH. Y dentro de ese tratamiento multimodal está también la importancia de que las familias reciban orientación a través de psicólogos y de las propias instituciones educativas, que se agrupen con otras familias de hijas e hijos con TDAH, porque eso también representa un beneficio muy importante. Y finalmente, yo diría que hay dos cosas que no se nos deben olvidar respecto a las personas con TDAH. En primer lugar,
que todas las decisiones que se tomen deben tomar en cuenta el interés superior de la persona, en este caso de las niñas y niños que viven con esta condición. Todas las decisiones que se tomen deben tomar en cuenta lo que es conveniente, necesario y a lo que tiene derecho la persona con esta condición. No es lo que quiera o piense o se nos ocurra a las personas individualmente, ni a la institución educativa, ni a veces ni a las familias, ni a los especialistas. Lo que debe estar en el centro para todos es el interés superior. ¿Qué es lo que necesita en este momento? ¿Qué es lo que le conviene? ¿Cuáles son las cosas que le van a ayudar a mejorar su funcionamiento? Y esto solo lo podemos hacer a través de la información, a través de lo que está científicamente reconocido, que nos permite comprender el TDAH y además saber cuáles son los aspectos y los factores, pero además las alternativas que existen para el tratamiento. Eh, Evitar que la información sobre supuestos tratamientos alternativos generen. No hay tratamientos alternativos que tengan soporte científico, excepto los que ya hemos mencionado: el tratamiento médico, el tratamiento psicoeducativo, la orientación a las familias, el agrupamiento de las familias con otras familias también. Eso en primer lugar, es decir, información sobre lo que viven las personas. El TDAH es una condición que permite, si se recibe el diagnóstico y el tratamiento adecuados y a tiempo, lograr muchas cosas en la vida. Inclusive muchos adultos que tienen la oportunidad de recibir un diagnóstico en la vida adulta pueden lograr muchas cosas para mejorar el funcionamiento y su calidad de vida. Pero necesitamos no ignorar lo que viven las personas con TDAH. No son menores las dificultades que viven, las frustraciones que viven por no entender por qué no logran hacer ciertas cosas, los mensajes que reciben a veces por parte de otras personas respecto a lo que no pueden hacer. Creo que es muy importante por ello tratar de tener diagnósticos oportunos y brindar los tratamientos adecuados, porque las personas, si no, viven acumulando frustraciones, viven acumulando mensajes respecto a lo que supuestamente no pueden hacer, y esto en detrimento permanente de su autoestima. Entonces nos tiene que importar y mucho esto. Y en segundo lugar, algo que es fundamental, eh, también hay que decir que cuando nosotros logramos que estas personas reciban todo lo que tienen derecho, empezando por un diagnóstico y un tratamiento multimodal, nos daremos cuenta cómo el TDAH dentro de la neurodiversidad también representa la oportunidad de que estas personas demuestren todo lo que son capaces de hacer y para lo que el TDAH con un buen tratamiento les puede permitir. Porque una persona que recibe un tratamiento y va evolucionando, bueno, pues esta impulsividad se puede convertir en creatividad. Las personas, además, con estas habilidades intelectuales que frecuentemente tienen, pueden ser personas propositivas, proactivas, que muy creativas para hacer muchas cosas. La hiperactividad puede representar vitalidad en las personas con TDAH, más que lo que puede tener una persona neurotípica, digamos, ¿no? Y la atención, que es uno de los grandes retos también en el TDAH, puede permitirles a las personas, toda vez que han recibido el apoyo necesario, centrarse en las cosas de su interés y volverse especialistas y volverse expertos en muchas cosas. Entonces, el TDAH es parte de la neurodiversidad, pero no es algo que vaya a ocurrir solamente respecto a sus fortalezas, si no hacemos lo correcto. Si queremos que las fortalezas de las personas con TDAH se transformen en beneficios para ella, para el funcionamiento y su calidad de vida, tenemos que hacer lo previo para que eso suceda. Información, 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 información científica, seriedad, abandonar otras posturas y dejar de tener temores infundados y mejor informarnos. No podemos perder tiempo porque eso significa no darles oportunidad o negarles oportunidad a las personas que viven con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que pueden aprovechar muy bien para la mejora, el fortalecimiento de su calidad de vida. Informémonos.